Sí, hermano, estamos en el himno. No se escuchaba nada, hermano. Pensé que ya me tocaba la oración. Estamos en el himno. Nuestra amada Padre Celestial, estamos agradecidos, Padre, por esta oportunidad que nos brindas de poder estar junto con tus hijos en esta actividad virtual. Y te pedimos, Padre, que puedas bendecir a todos los hermanos que necesitan de tu ayuda en cuanto a la historia familiar, que bendigas, Padre, este llamamiento, bendigas a los líderes de Estaca y también que bendigas a los hermanos asignados a la historia familiar en los barrios y en Estaca Las Primeras. Padre, también te pedimos que bendigas todos los hogares y a todos los conversos que están aprendiendo y están obteniendo su testimonio en cuanto a la historia familiar. Bendícenos, Padre, y fortalécenos para que podamos ser un instrumento, un soporte para ellos en el nombre de Jesucristo. Amén. En primer lugar, quiero agradecer a Dios por la oportunidad que me brinda de dar mi testimonio acerca de la historia familiar. En realidad, quiero agradecer también al hermano Jaime Román y al hermano Américo Segura, quienes a mi esposa y a mí nos han ayudado muchísimo para poder reactivarnos en cuanto a la historia familiar y buscar los nombres para hacer la obra vicaria por nuestros parientes más cercanos y aún por nuestros ancestros a quienes no conocemos, pero mediante el Espíritu hemos podido conseguir sus nombres y elevarlos al templo. En realidad, sé con todo mi corazón que el hermano Jaime Román y el hermano Américo Seguro y todos aquellos que trabajan como especialistas en historia familiar, tanto en el barrio como en Estaca, creo y puedo afirmar con toda la fuerza de mi corazón que tienen el espíritu de Elías, el profeta. En una ocasión, yo fui parte de ese conjunto de personas tan especiales y estuve trabajando en la Estaca con un grupo de personas y hermanos muy, muy buenos. Y a veces hacíamos algunas mesas redondas donde compartíamos nuestros sentimientos, nuestras experiencias, quizás sobrenaturales, podríamos decir algo así, y también nuestros testimonios acerca del trabajo y lo que estábamos haciendo por nuestros propios familiares y por los hermanos de la Estaca Las Palmeras. Cuando ingresé a trabajar a Historia Familiar, apenas tenía como 10 a 15 miembros
dentro de mi árbol genealógico. Después de un tiempo, pude obtener más de 1000 personas con sus fechas de nacimiento y aún con las fechas en que fueron enterrados sus defunciones. Quien me ayudó mucho en aquel tiempo fue un hermanito que trabajaba allí y quien fue mi mayor referente. Yo recuerdo que él también empezó con un gran número de miembros en su árbol genealógico, y al cabo de un tiempo me dijo, hermano Díaz, me dice, ahora yo tengo 16,000 miembros en mi árbol genealógico y aún sigo albergando datos de más ancestros. Fíjese que soy familia de tal o cual, me decía. No, yo no sabía, me decía. Realmente me quedé sorprendido de la habilidad y el gran espíritu de este hermano. Y lamento mucho y me apena, y le soy sincero. Hace poco pude tener la oportunidad de hablar con un miembro de nuestra estaca, y él me dijo tristemente que el hermano, quien fue mi máximo referente, estaba inactivo, que ya no iba a la iglesia. Entonces, me apena mucho. Él me ayudó, pero a pesar de que tenía tantos hermanos, yo me doy cuenta que aún nuestras fortalezas espirituales, por más fuertes que sean, pueden también ser un peligro para nosotros. Porque Satanás conoce nuestras fortalezas y también nuestras debilidades. Ruego a Dios que todos los que trabajamos en historia familiar no tengamos que caer en esta situación que cayó mi gran amigo. Entonces, luego de reunir cerca de 1000 miembros en mi árbol genealógico, hice un compendio de esto, un resumen, y pude albergar y conseguir cerca de 100 tarjetas vicarias y llevé al templo. Recuerdo, y aún está latente en mi mente, que fue un día sábado en que el barrio realizó una visita al templo. Algo así parecido como la que están realizando en este momento, la Estaca Las Palmeras. Entonces, llevé mis 100 tarjetas y bueno, entonces en el templo, dado que eran muchas tarjetas y no las podía realizar mi familia y yo, tuve que darle la mayor parte a los miembros de nuestro barrio Los Ángeles. Y mi familia y yo nos quedamos con las tarjetas de nuestros parientes directos, como son nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos o bisabuelas, etc. Y tanto mi esposa, mis hijas, mis hijos y yo nos bautizamos por ellos. Entonces, hermanos, ese día fue un gran momento que nunca lo voy a olvidar. Yo, mi padre había fallecido hace unos 4 años y yo irresponsablemente no me había percatado de esto, que yo podía ser un instrumento para ayudarlo a él a que pueda tener las facilidades y las mejores condiciones de vivir en el paraíso. Luego de 4 años, en la cual inspiradamente me llamaron a trabajar en historia familiar, me acordé de esto. Así que empecé a buscar los datos y también conseguí a través bueno, quizás de una persona muy buena, datos no solamente de mi padre, sino de muchos familiares. Entonces, llegaba el día para ir al templo, me faltaba como 15 días, y entonces tuve un sueño. Vi a mi padre que me vino a visitar. Él estuvo con un terno azul, una camisa blanca y una corbata roja. Él murió a la edad de 96 años. Pero cuando yo lo vi en mis sueños,
Era un domingo en la tarde. Lo vio a la edad de 50 años aproximadamente. Entonces me sorprendí porque mi padre estaba muy viejito cuando dejó de vivir en este mundo. Tengo la impresión que en el mundo espiritual viven en una edad promedio. No estoy seguro, pero lo vi a mi padre en mis sueños así. Bueno, después de varios años, también recibí la visita de un pariente a través de mis sueños. Era un tío llamado Alejandro. Este tío era una persona muy adinerada y un día vino a mi casa y como éramos 7 hermanos y mi hogar era muy pobre, fue y le dijo a mi mamá que quería llevarse a uno de ellos, ¿no? Para criarlo y darle todo. Pero mi madre no quiso. Entonces este tío se fue ofendido y bueno, y muy pocas veces aparecía. Cuando nació mi hijo, el mayor, Morris, un día apareció el cumpleaños de él, el primer año de mi hijito. Y me quedé sorprendido después de muchos años. Entonces, después de tantos años, él se me aparece en mis sueños y me dice, Abelardo, yo también soy tu familia. Y me lo dijo varias veces. Creo que como 3 veces me repitió, tanto que se me quedó grabado en mi mente y en mi corazón. Fui al templo y también me bauticé por él. En otra ocasión también tuve un sueño con una hermana política y también fui al templo y me bauticé por ella y su familia. Y en otra ocasión, en una ocasión muy especial, también en un domingo en la noche, mi padre vino nuevamente a visitarme en sueños y me trajo a una persona muy especial, a quien yo conocía, y me pidió que me bautizara por él. Así que con mucho temor fui a buscar a los parientes de esta persona y gracias a Dios que no postraron ningún rechazo, ninguna oposición. Me dieron los datos de esta persona y es más, me pidieron que me bautizara por los demás parientes de él. Realmente fue una bendición que a mí me parecía increíble. Realmente me sentí bienaventurado, bendecido, porque yo les caí muy bien a estas personas que ni siquiera eran miembros de la iglesia, eran católicos. No obstante, habían percibido mis buenas intenciones. Ahora, los tiempos han cambiado. Entiendo que ahora es un poco difícil bautizarse, inclusive por algunos parientes, y menos por personas que no son nuestros familiares. Yo tengo en mi árbol genealógico un gran número de personas con estas especificaciones y cada vez que las mando me las rechazan. Seguro que hay una norma establecida en la cual no podemos hacer por ellos. Más bien se nos insta a que lo hagamos por nuestras propias familias, nuestros propios ancestros, y de una forma vertical. Entonces yo generalmente lo hacía en una forma horizontal. Quizás debido a esto, a veces viene a mi mente que será que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está ya a la puerta. Entonces, hermanos, sé que esta iglesia es verdadera. No tengo ni siquiera ninguna duda, ni siquiera ninguna o alguna interrogante. Sé con todo mi corazón que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es verdadera, que Jesucristo vive, que Él murió en la cruz por nosotros y que la historia familiar, la obra vicaria y la obra genealógica son muy importantes para nuestra salvación y para nuestra exaltación. Sigo trabajando en esto. El hermanito Jaime Román
me ha enseñado una técnica muy bonita que me está facilitando nuevamente a recabar datos en mi historia familiar. Yo le agradezco sinceramente y de todo corazón que Dios les bendiga a él y a todos ustedes, hermanos. Créanme que los amo, los quiero mucho, los respeto y deseo de todo corazón que Dios bendiga sus hogares. Muchas gracias a todos ustedes. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Amén. Y gracias, patriarca. Gracias, patriarca, por escuchar tu testimonio. Voy a compartir mi pantalla. Un momentito. A ver, one moment, please. No está compartiendo, creo. Voy a dejar de compartir un rato y ahora sí. Voy a compartir de nuevo. Ahora sí, parece. Ah, acá está. Estaba movido esto. Bueno, hermanos, buenas tardes con todos. Buenas noches ya. Como sabemos, presidente Gutiérrez está en estos momentos recuperándose de la operación que le han hecho, que salió al 100%. Él menciona que ya está muy bien. Y bueno, pero el día de hoy no nos puede dirigir la palabra. Entonces, me ha encomendado que dé el mensaje correspondiente a la actividad de hoy día. Y bueno, la actividad de hoy día es un devocional. Recuerden que en estos momentos no vamos a enviar nombres, ¿verdad? Se espera que antes de la reunión hayamos hecho envíos de nombres al templo. Y la idea siempre es, hermanos, apreciados hermanos, es nosotros y nuestros cónyuges, ¿no? Y luego, con esa autoridad que tenemos en la casa, con nuestros hijos, ¿verdad? Pero nosotros damos el ejemplo. La Sociedad de Socorro invita a todas las hermanas a enviar nombres al templo, pero entonces parte por la cabeza, ¿verdad? Nuestro Salvador Jesucristo dijo, ven, sígueme, haz lo que me habéis visto hacer. Entonces nosotros enseñamos que hay que hacer como Jesucristo. De tal manera que invitamos a todos a que puedan terminar de hacer sus envíos de nombres al templo. Tengo entendido que no se ha podido en algunos casos contactar con algunos de ustedes, pero los que están presentes me parece que todos han enviado, ¿sí? Todos han enviado nombres al templo. Estoy viendo sus nombres ahorita. Todos los que están presentes han enviado nombres al templo. El día de ayer una actividad fabulosa de hombres, mujeres jóvenes y jóvenes adultos solteros extraordinarios, que había muchos hermanos y hermanas que estaban ayudando a enviar nombres al templo, ¿no? Y también han indexado. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la visión de la redención de los muertos, que fue dada a través del profeta Joseph F. Smith. La visión de la redención de los muertos. Él fue presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días desde 1901 hasta 1918, donde él fallece justamente. La visión de la redención de los muertos se encuentra en la sección 138 de Doctrina y Convenios. Y fue manifestada el 3 de octubre de 1918. Joseph Fielding Smith muere en noviembre de 1918. Fallece en el mismo año, hermanos. Ahora, ¿qué estaba pasando por la cabeza de nuestro profeta en ese tiempo? Del presidente Joseph F. Smith. En 1918 hubieron algunas cosas que se estaban dando bien trágicas. Primero, en ese año había una pandemia mundial de influenza que mató a millones de personas en todo el mundo. Se da un aproximado de 40 millones de muertos en solo ese año debido a la pandemia mundial de influenza. En noviembre de 1918,
mes en el que fallece el presidente Joseph F. Smith, concluye la Primera Guerra Mundial. Y durante la Primera Guerra Mundial mueren 17 millones de personas. Fíjense cuántos muertos hubieron a nivel mundial por la pandemia y cuántos muertos hubieron por la Primera Guerra Mundial. Un total de 57 millones de personas fallecieron y estas personas estaban en la mente de nuestro profeta, Joseph F. Smith. Pero hubo un acontecimiento en particular que lo tocó profundamente ese mismo año, 1918. Y él escribe lo siguiente, que está en un mensaje escrito por George Tate en la revista Ensign, diciembre de 2009, donde él habla acerca de Joseph F. Smith. El mensaje es: vi las huestes de los muertos, que están invitados todos a leerlo, y se encuentra en la biblioteca del Evangelio, hermanos. Él dice, él escribió: mi alma está desgarrada, tengo el corazón hecho pedazos, palpitante como quisiera dejar de latir. Ah, mi buen hijo, mi gozo, mi esperanza, Dios mío, ayúdame. Fueron las palabras que escribió en su diario el presidente Joseph F. Smith ante la muerte de su hijo mayor, Hiram Mack Smith. Él, su hijo, era un apóstol y en ese tiempo, cuando fallece, tenía 45 años de edad. 8 meses después, miren, él tuvo una ruptura del apéndice en enero de 1918, ese mismo, empezando el año, fallece su hijo. Y 8 meses después, la viuda de su hijo Hiram, quien estaba embarazada, Ida Bowman Smith, murió a causa de un fallo cardíaco solo una semana después de haber dado a luz a un hijo varón. La pareja dejó 5 hijos. En ese tiempo, la Primera Guerra Mundial seguía con intensidad, porque la Primera Guerra Mundial termina pues en noviembre. Entonces, la muerte y la guerra ciertamente estuvieron en la mente del presidente Smith ese año. Y en el mes de octubre, él recibe la revelación de la redención de los muertos. Bajo ese contexto, estimados hermanos, su mente se puso en la vida del Salvador. Estuvo meditando acerca del Salvador y qué iba a pasar con todas estas personas que estaban falleciendo, ya sea por la Primera Guerra Mundial, ya sea por la pandemia mundial, miren, 57 millones de personas. Y lo más trágico para él fue la muerte de su hijo y su nuera. Recordemos algunas partes de la vida del Salvador. Recordemos cuando Jesucristo estuvo en la cruz, hubieron 2 personas que estaban a su costado. Una de ellas se burlaba de él y le decía: si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no mandas a tus ángeles para que te libren? Y de esa manera él lo atacaba, aún en la cruz. Quien estaba al otro lado lo recriminó y le dijo: nosotros merecemos lo que estamos pasando, pero este varón, un justo, no. Y le dijo, ¿no? Por favor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesucristo lo miró y le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesucristo muere, es bajado de la cruz. José de Arimatea y sus amigos más cercanos, sus discípulos, lo llevan a la tumba. Y allí lo dejan con una tumba tapada por una roca enorme. Pasaron 3 días y fueron los discípulos a ver la tumba. Una de las primeras que llegó fue María Magdalena. Y recordemos lo que pasó con María Magdalena. Cuando él llega a la tumba, la piedra estaba removida y no había nadie en la tumba, solamente su manto, el manto de José de Arimatea. De pronto, ella siente la presencia de alguien y le pregunta que si él se ha llevado el cuerpo del Señor y que es así, por favor, que se lo dé para poder cuidarlo. De pronto,
La persona que ella vio le dijo María, y ella reconoció inmediatamente la voz del Salvador y quiso abrazarlo, pero el Salvador le dijo, nuestro Señor Jesucristo le dijo, no me toques, porque aún no he subido a ver a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, cuando Jesucristo le dijo esto a María, y le menciona que aún no había ido a ver a su Padre, habían pasado 3 días en el domingo de la resurrección, y recordemos que le dijo el Salvador a uno de los que estaban en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas cosas pasaban por la mente de Joseph F. Smith, y es ahí, en la meditación de estas cosas, que él llega a leer las palabras de Pablo, que se encuentran, de Pablo y de Pedro, ambas. Y miren, en Pedro dice lo siguiente, primera de Pedro, de 3 al 18 al 20, y primera de Pedro, de 4 al 6. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, a saber 8, fueron salvadas por agua. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne, según los hombres, pero vivan en el espíritu, según Dios. Quiero pasarles un video donde explican justamente esta parte tan importante después que él estuvo meditando sobre estos aspectos de la muerte y la expiación del Salvador y lo que pasó en esos 3 días cuando él va al mundo de los espíritus. Vamos a ver un video a continuación. During the last months of the life of President Joseph F. Smith, the veil was thin, and Heavenly Father blessed him with revelation and direction. On the 3rd of October, 1918, the day before he addressed the saints in General Conference, the heavens were opened, and he beheld a vision of the redemption of the dead, wherein he saw the ministry of the Lord in the spirit world during the time when the Lord's body lay in the tomb. This great revelation is now included in the Doctrine and Covenants as section 138. The eyes of my understanding were opened, and the Spirit of the Lord rested upon me, and I saw the hosts of the dead, both small and great. And there were gathered together in one place an innumerable company of the spirits of the just, who had been faithful in the testimony of Jesus, while they lived in mortality. All these had departed the mortal life, firm in the hope of a glorious resurrection through the grace of God the Father and His only begotten Son, Jesus Christ. I beheld that they were filled with joy and gladness, and were rejoicing together because the day of their deliverance was at hand. They were assembled, awaiting the advent of the Son of God into the spirit world, to declare their redemption from the bands of death. On October 4th, 1918, in the opening discourse of his last General Conference, he declared, I will not, I dare not attempt to enter upon many things that are resting upon my mind this morning. And I shall postpone until some future time, the Lord being willing, my attempt to tell you some of the things that are in my mind and that dwell in my heart. I've not lived alone these 5 months. I have dwelt in the spirit of prayer, of supplication, of faith, and determination. And I have had my communication with the Spirit of the Lord continuously. During April Conference of 1976,
President Smith's revelation was accepted as scripture and approved for publication in the Pearl of Great Price. It is proposed that we sustain and approve this action and adopt these revelations as part of the standard works of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. All in favor, please manifest it. In June 1979, the First Presidency announced that it would become Section 138 of the Doctrine and Covenants. Esa es la manera en que nace la revelación de la sección 138, la visión de la redención de los muertos. Quiero en este video de 2 minutos que les voy a pasar, que no tiene locución, pero sí tiene música, se imaginen lo que ocurrió. Bueno, de hecho es una recreación de la sección 138. Quiero que observen lo que pasó esa oportunidad, ¿no? Estimados hermanos, ¿se han imaginado lo que pasó en ese momento, esta recreación de la visión de la redención de los muertos, donde el Salvador se presenta en el mundo de los espíritus, pero en la sección de Doctrinas y Convenios 138 se explica algunas cosas acá. Se explica que estuvieron allí muchos de los profetas de esta dispensación, así como los profetas antiguos, y que habían trabajado fuerte en la redención de Sion, en el establecimiento de Sion. Se cuenta de que había allí, dice, en el versículo 55, dice, se hallaban entre los nobles y grandes que fueron escogidos en el principio para ser gobernantes en la iglesia de Dios. Aún antes de nacer, ellos,
con muchos otros, recibieron sus primeras lecciones en el mundo de los espíritus y fueron preparados para venir en el debido tiempo del Señor a obrar en su viña en bien de la salvación de las almas de los hombres. Y antes de ello, él explica que vio a la madre Eva y a muchas de sus hijas. También en la sesión 138 se indica algo, donde dice que él vio a los fieles élderes de esta dispensación, que cuando salen de la vida terrenal, continúan sus obras en la predicación del Evangelio de arrepentimiento y redención mediante el sacrificio del unigénito Hijo de Dios entre aquellos que están en tinieblas y bajo la servidumbre del pecado en el gran mundo de los espíritus de los muertos. Los muertos que se arrepientan serán redimidos mediante su obediencia a las ordenanzas de la casa de Dios. Y después que hayan padecido el castigo por sus transgresiones y sean lavados y purificados, recibirán una recompensa según sus obras, porque son herederos de la salvación. Pero acá, miren, hermanos, hermanas, no es que Jesucristo haya ido a predicarles. Él organiza la obra misional en el mundo de los espíritus y todos van en busca de aquellos que no habían recibido el Evangelio para predicarles. Lo que contó el patriarca acerca de la visita de su papá en sueños, la visita de su tío, es algo que está ocurriendo frecuentemente. La revelación personal está llegando a cada hogar. Quiero mostrarles acá lo que pasó con el presidente Nelson, o le pasó al abuelo del presidente Nelson. Quiero que presten mucha atención a este episodio de su vida. El presidente Nelson lo tiene guardado, lo tuvo guardado por mucho tiempo, pero a partir de que fue profeta, llamado profeta de Dios, él lo comparte con toda su familia mundial. Quiero que presten atención. Este video se llama La visita de papá. Ciertamente, estabas volviendo el corazón de los hijos hacia los padres cuando algunos familiares supieron de un episodio único en tu historia familiar. Cuando mi abuelo A.C. Nelson era un joven esposo y de solo 27 años, y ya con familia, falleció su padre. Entonces, unos 3 meses más tarde, el padre, ya muerto, regresó a visitarlo. La fecha de esa visita fue la noche del 6 de abril de 1891. El abuelo Nelson quedó tan impresionado con la visita de su padre que escribió la experiencia en su diario para su familia y amigos. Escuchen las palabras de mi abuelo sobre esa sagrada experiencia. Yo estaba en cama cuando entró papá a la habitación. Él se sentó a un costado de la cama y me dijo, «Hijo mío, como tenía un poco de tiempo, recibí permiso para venir a verte por unos minutos. Me siento bien, hijo, y he tenido mucho que hacer desde mi muerte». «¿Qué es lo que has hecho, papá?» «He viajado junto con el apóstol Erastus Snow desde mi muerte, es decir, después de 3 días de mi fallecimiento. Recibí una comisión para predicar el Evangelio. No te imaginas la cantidad de espíritus que hay en el mundo espiritual que aún no han recibido el Evangelio. Pero muchos lo reciben y se está realizando una gran obra. Muchos esperan con anhelo que sus amigos, aún vivos, puedan hacer la obra por ellos en los templos. He estado muy ocupado predicando el Evangelio de Jesucristo. Papá, ¿nos puedes ver todo el tiempo y sabes lo que hacemos? Oh, no, hijo mío. Tengo algo más que hacer. Yo no puedo ir donde quiera. Hay tanto, o quizás más orden aquí en el mundo de los espíritus que en el otro mundo. Me han asignado un trabajo que hacer y debe ser hecho. Tenemos la intención de ir al templo para sellarnos a ti tan pronto como podamos. Hijo mío, eso es en parte por lo que he venido a verte. Seremos una familia y viviremos por la eternidad. Papá,
¿Es natural morir? Es tan natural morir como lo es nacer o pasar por esa puerta, dijo mi padre señalando la puerta. Cuando le dije a mi familia que no podía durar mucho tiempo, todo se oscureció y por unos minutos no pude ver nada. Entonces lo primero que vi fue a varios espíritus en el mundo espiritual. El papel que me entregaste, hijo, tiene la fecha equivocada, pero no hay una particular diferencia. Aquí se mantienen los registros correctos. Papá, ¿el evangelio enseñado en la iglesia es verdadero? Hijo mío, ¿ves esa foto? Me dijo señalando una de la primera presidencia en la pared. Sí, la veo. Es tan seguro que el evangelio es verdadero como lo es el ver esa foto. El evangelio de Jesucristo tiene el poder de salvar a todo hombre y mujer que lo obedezca, y de ninguna otra manera jamás podrán obtener la salvación en el reino de Dios. Hijo mío, aférrate siempre al evangelio. Sé humilde, dedicado a la oración y sumiso al sacerdocio. Sé leal. Sé fiel a los convenios que has hecho con Dios. Nunca hagas nada que desagrade a Dios. Oh, qué bendición es el evangelio. Hijo mío, sé bueno. Mi abuelo sintió que esto era muy sagrado y dijo que lo escribía para el beneficio de mi familia y amigos. Y ahora que soy una autoridad general de la Iglesia, pienso que todo el mundo es parte de mi familia, así que lo comparto. La visita a mi abuelo por parte de su difunto padre sucedió 27 años antes de la visión de Joseph F. Smith sobre la redención de los muertos en 1918. Esa visión es ahora la sección 138 de Doctrina y Convenios. Es muy valioso para mí que mi abuelo dejara ese registro. Hermanos, ya para terminar esta reunión, quiero compartirles, así como mencionó el patriarca, así como mencionó el presidente Nelson, hoy en día muchos de nuestros antepasados nos visitan. Mi papá, Jorge Román, falleció en el año 2001. Y bueno, solo para explicarles un poco acerca de mi papá, él se bautizó junto con toda la familia en el mes de enero de 1984. Bueno, primero se bautizó mi papá, mi mamá y mi hermana menor. Al domingo siguiente me bauticé junto con mi hermano Gustavo. Y en el último domingo del mes de enero se bautizó mi hermano mayor Jorge. O sea, todos fuimos bautizados en el mes de enero de 1984. Mi papá y mi mamá fueron mucho tiempo obreros en el templo y ellos trabajaron, bueno, de hecho su primer llamamiento fue el de consultor de templo de historia familiar de barrio. Después fue consultor de templo de historia familiar de Estaca y luego fue consultor a nivel de área y viajaba por los diversos departamentos, Arequipa, Cusco, Piura, de donde era enviado para ver el tema de la historia familiar. Ahí iban mis papás. Pero mi papá fallece en el 2001. Quiero contarles algo que pasó el último domingo cuando se bautiza mi hermano Jorge. Como les comentaba, se bautizó mi papá, mi mamá, mi hermana en un primer domingo. El siguiente me bauticé con mi hermano. Y el último domingo se bautizó mi hermano mayor. Estábamos todos sentados en la casa, en la mesa, conversando y alegres de que todos éramos miembros de la iglesia ahora. Y de pronto se escuchó unos sonidos de corchos en el segundo piso. Resulta que mi papá fue profesor y bueno, pues él siempre se cachueleaba y hacía una serie de cachuelos y entre ellos él aprendió a hacer vino de miel de abeja. Estudió en la Universidad de La Molina todo lo que tenía que ver con la miel de abeja y dentro de eso aprendió que se podía hacer vino.
con miel de abeja, agua y ácido tartárico. Y preparaba vino, e incluso era un vino tan rico que las droguerías le compraban. Droguerías Can, me acuerdo en esa época, yo lo ayudaba llevando pues las botellitas de vino. Y para esto, teníamos en el segundo piso un ambiente donde habían baldes con corchos. Tenían que pasar 3 meses para que esto fermentara, y cuando se destapaban los corchos sonaba, sonaba, quería decir que ya el vino ya estaba. Y eso era un ingreso fuerte para mi papá y para la familia. Pero ese día, donde ya todos estábamos bautizados, de pronto empieza a sonar los corchos, indicando pues que el vino ya estaba listo para embotellar y ser vendido. Entonces, mi papá dice, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, en ese momento tuvimos nuestro primer consejo de familia como miembros de la iglesia. Y me acuerdo que por ahí dijeron, papá, la despedida. Otro dijera, no, hay que venderlo nomás, total, si no es para nosotros. Y otro también decía, pero si lo vendemos, es lo mismo. Nosotros somos miembros de la iglesia. Entonces mi papá nos dijo, suban y bajen los baldes. Y empezamos a botar el vino, no recuerdo cuántos baldes de vino era, por el caño de la cocina. Y botamos todos los vinos. Eso representaba un ingreso fuerte para la familia. Pero se tomó la decisión de botar todo eso porque ya éramos miembros de la iglesia. Apreciados hermanos y hermanas, mi papá no tuvo, desde que era miembro de la iglesia, ningún ánimo de pecar en lo más mínimo para el Señor. De ser obediente a los mandamientos. Cuando fallece mi padre en el 2001, yo estaba triste. Pensaba en él todos los días, hermanos. Todos los días pensaba en él. Uno puede decir, conocemos el plan de salvación, ¿no? Pero al final, cuando te toca, te sientes como el presidente Joseph F. Smith, que él decía que tenía el alma desgarrada por la muerte de su hijo. Y yo me sentía así por la muerte de mi papá. Y aún lo extraño. Yo cuando hablo de mi papá digo que lo amo. Yo no digo que lo amaba. Yo lo amo, mi papá. El asunto es que pasaron unos días y de pronto, hermanos, una noche soñé con mi papá. Así. Pero era tan nítido el sueño. Él llegó a mi casa y llegó acompañado del presidente Kimball. Llegaron los dos a la casa. Y era tan nítido el sueño que en ese momento yo le dije a mi esposa, uy, mi papá, ¿cómo no nos avisa? Y justo ha venido con el presidente Kimball. Y mi papá estaba contento con él. Entró a la casa y nosotros teníamos en ese tiempo una silla que ya estaba media tembleque, estaba malograda, y el presidente Kimball se sienta en esa silla, hermanos. Se sienta en la silla y yo pensé en ese momento, uy, felizmente que el presidente Kimball es chiquito, porque no era muy alto, ¿no? Mi papá era alto. Y estuvimos ahí con el presidente Kimball y mi papá. Si recordamos la visita del papá, el abuelo del presidente Nelson, él fue asignado por un profeta. Fue asignado ¿no? Y estuvo trabajando con él. Parece que mi papá fue asignado por presidente Kimball y estaba trabajando con él. Y como dice la sección 138, todos los fieles élderes y hermanas que parten de esta vida continuarán con la predicación del Evangelio en la próxima. Estimados hermanos, yo les quiero testificar el día de hoy que esto es así. La obra que estamos realizando, cada uno de ustedes, al enviar nombres y hacer las ordenanzas, nos lleva de regreso a la presencia de Dios. Y esto no termina acá. Cuando vayamos al otro lado del velo, continuaremos. Y cuando venga la resurrección y los 1000 años de gobierno de
Jesucristo nuestro Salvador, seguiremos haciendo la obra y en esos 1000 años vamos a hacer bautismos por los muertos y ordenanzas de los templos, que va a faltar los tiempos, 1000 años. Tenemos 1000 años para acabar la obra. Les testifico de esto. Ahora, antes de terminar, quiero hacerles una pregunta de oro. Ustedes han enviado nombres al templo. La pregunta de oro es, ¿están sacando citas para hacer las ordenanzas? O en todo caso, ¿saben cómo sacar una cita para el templo para hacer las ordenanzas? De pasadita que me hacen ver si están vivos en estos momentos o solo conectados, ¿podrían levantar la mano si saben cómo sacar una cita para el templo? A ver, por favor. De paso que me dan signos de vida. Me dan signos de vida. A ver. Y no se preocupen si no saben cómo sacarlo. Justamente de eso se trata el día de hoy. A ver, Marita y Víctor Borbor me dicen que sí. Carolina también. Jonel ya sabe sacar cita. El presidente de Chagua igual. Mi esposa y yo también. Abelardo y Juana Beas igual. No sé, parece que los demás no. Entonces vamos a terminar, hermanos, con una última instrucción. Vamos a ver un video corto de 4 minutos donde vamos a ver cómo se saca cita para el templo a fin de hacer las ordenanzas del templo, ¿ya? Vamos a ver esa parte. Con eso terminamos el día de hoy. Porque, hermanos, cuando nosotros enviamos un nombre al templo, no queda ahí las cosas. Tenemos que hacer la ordenanza. De lo contrario, estamos llevándonos pasando de una cárcel a otra. Entonces vamos a culminar con esto, ¿ya? Quiero que observen este video y les testifico de todo corazón que esto es verdadero. ¿Cómo programar una cita en el templo? Para ello debemos ingresar a la página de la iglesia, ingresar nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña. Una vez que hemos hecho ello, debemos ir a los menús y hay un menú que dice Sirve y elegimos Templos. Al entrar a esa parte de la página, vayamos a Lista de Templos y allí ubiquemos el Templo de Lima, Perú. Leamos las instrucciones que nos indican en la página acerca del Templo de Lima y habrá un botón allí que dice Citas. Hacemos clic allí. Una vez abierto, nos dice programar una cita. Ya hemos seleccionado el templo de Lima y a continuación debemos seleccionar la ordenanza que vamos a realizar. En este caso voy a seleccionar sellamiento vicario. Hacemos clic allí y a continuación deberemos anotar allí cuántos hermanos participarán, hermanos y hermanas, de este sellamiento vicario. Luego, en la parte inferior, deberemos elegir cuál es la fecha en la cual tenemos disponible el templo. En este caso vamos a elegir el martes 19 de octubre. Hacemos clic allí y a continuación veremos que ya hemos seleccionado la fecha y nos aparece en la parte inferior los horarios. Además de ello, podemos modificar si deseamos la cantidad de hermanos que hemos programado para participar ese día y luego elegimos el horario. En este caso voy a elegir 9:30 de la mañana. Hacemos clic allí y tenemos ahí la parte que dice completar. Nos van a enviar un correo electrónico, pero debemos leer todas las cosas que tenemos que tener en cuenta con respecto a los protocolos de seguridad y a continuación hacer check en el cuadro que indica entiendo y estoy de acuerdo a seguir todos los protocolos de seguridad que se mencionaron anteriormente y estoy de acuerdo que es mi responsabilidad cumplirlos. Clic y a continuación ponemos programar cita. Entonces ya tenemos la cita programada y debemos hacer clic en terminado. También podemos
copiar el vínculo. Esto lo podemos hacer allí mismo, podemos agregar el calendario, vamos a poner clic en terminado. Y allí tenemos entonces la cita, tenemos la fecha, el templo, y podemos copiar este vínculo para regresar nuevamente a esta cita. Una vez que hemos hecho esto, recibiremos un correo confirmatorio. Debemos ir a nuestro correo, en este caso mi correo de Gmail, y ahí vamos a encontrar que se nos ha indicado que se ha programado nuestra cita para el día 19 de octubre y nuevamente se nos pide que leamos todos los protocolos de seguridad para ese día. Es importante que podamos tener en cuenta todas las instrucciones que nos envían del templo. Y si nosotros queremos hacer otra cita más, podemos hacer clic y seguir y continuar con lo que nosotros necesitamos. Es más, hasta podemos invitar a otras personas que nos ayuden ese día. De ese modo es que se programa una cita en el templo online. Presidente Nelson ha mencionado: el templo es el núcleo del fortalecimiento de nuestra fe y fortaleza espiritual, porque el Salvador y su doctrina son la esencia misma del templo. Todo lo que se enseña en el templo, mediante la instrucción y el espíritu, amplía nuestra comprensión de Jesucristo. Sus ordenanzas esenciales nos unen a Él mediante convenios sagrados del sacerdocio. Luego, al guardar nuestros convenios, Él nos inviste de su poder sanador y fortalecedor. Y cuánto necesitaremos su poder en los días venideros. Muy bien, hermanos, les testifico que esto es verdadero, que no solamente necesitamos enviar los nombres, sino que tenemos que hacer las ordenanzas. En el nombre de Jesucristo, amén. No sé, había una pregunta por ahí, creo. No escucho. Hermano, yo tengo unas preguntas, hermano Román, porque, bueno, de lo que habló usted ahora, ¿no? Los hermanos que ha hablado, pues, bueno, me quedó todo claro y gracias por compartir sus testimonios, sus experiencias, ¿no? Pero con respecto a lo que, bueno, al llamamiento de Estaca, porque tengo una duda porque me están preguntando algunos hermanos que ellos ya enviaron en el mes de febrero, los hermanos que tienen llamamiento de Estaca, ¿no? De Vivarro y Seguirre, que ellos ya enviaron ordenanzas, ¿no? Y se supone que es mensualmente, ¿no? Los envíos. Pero ¿qué pasa si es que ellos me dicen que ya no tienen más tarjetas o están acumulados de ordenanzas impresas y que aún no lo han llevado al templo? Y si es que lo siguen haciendo mensualmente, se van a llenar de más ordenanzas y quizás no tienen oportunidad por sus motivos personales, ¿no? De ir al templo. Aparte, yo le he comentado acerca de que hay la opción donde el templo puede efectuar la ordenanza, ¿no? Y ellos me dicen si es que eso va a ser mensualmente para ellos, ¿no? Porque me ponen esta situación de que ellos ya, bueno, algunos hermanos, ¿no? Ya lo hacen y se están llenando de ordenanzas y aún no lo llevan a los templos. Entonces necesitan saber si es que va a seguir así, y los que han hecho en la última semana de febrero, ahora es muy pronto, ¿no? Dice pedirles otra vez que hagan los envíos, ¿no? Porque no solamente son ellos, sino con los que están casados son con sus cónyuges, ¿no? Yo tengo entendido eso porque yo ya lo sé que es así, pero me están preguntando ahora qué les digo, porque creo que ellos lo han hecho la última semana de febrero, que viene a ser hace casi la semana pasada, ¿no? Ya, a ver, hermanita, mire, le explico lo siguiente, ¿no? A ver. Bueno, en primer lugar, hay que animar a los miembros a que el envío de nombres al templo y las ordenanzas sean constantes. Si bien es cierto, cuando nosotros hacemos el reporte de enviadores de nombres al templo, basta que hayan enviado una vez en el año y se les considera enviadores de nombres al templo. Pero eso no significa que no tengan más antepasados. Y hay, hermana, ¿no? Hoy en día se está haciendo tanta indexación que sí hay. Ahora, yo le invito a usted, hermana, en todo caso, que me ponga en contacto con los hermanos
para poder ayudarles en ese sentido, ¿no? Ahora, hay algo que debemos entender como miembros de la iglesia. Nosotros pagamos diezmo y ofrendas de ayuno todos los meses, ¿no? En Doctrinas y Convenios se habla acerca de la definición de diezmo y habla del 10% anual de nuestros ingresos, ¿no? Pero para evitar esto, de que se nos junte todo, lo hacemos mensual. Semanal vamos a la capilla. Todos los días tenemos que leer las escrituras. Entonces, el envío de nombres al templo y las ordenanzas que realizamos allí deben ser parte de nuestra vida. Entiendo cuando se juntan las tarjetas, pero hemos escuchado al patriarca hoy día justamente, ¿no? Que llegó a llevar 100 nombres en una visita al templo con el barrio y repartió para que todos puedan tener ordenanzas. Y es así, ¿no? Yo cuando voy al templo también, ¿no? Si voy con el barrio, aprovecho para dar mis tarjetas y que hagan las ordenanzas. Pero definitivamente esto es algo que cada uno debe realizar de buena voluntad y bueno, pues hay que animar a las personas, ¿no? Hay que animarles. Ya le digo, ¿no? Entonces, entiendo, ¿no? La preocupación, ya conversaremos personalmente en todo caso, pero hay que animar a los hermanos. Y en la medida que ellos vayan encontrando el cariño hacia la historia familiar y tengan esos sueños que hemos escuchado el día de hoy, las cosas miren cómo van a ser, ¿no? Yo les testifico de esto. Muy bien. Presidente Chagua, yo creo que Sí, ya hermano estamos. Román. Sí. Sí, bueno, antes de terminar, agregando algo a lo que dijo la hermanita, lo que desea el Señor ahora en este tiempo es de que, como dijo el presidente Gutiérrez, no los dejemos en la cárcel a esos nombres, ¿no? Sino que cuando lo imprimamos, saquemos la cita al templo y vayamos y hagamos las ordenanzas por ellos. Eso es lo que encierra todo, lo completo, ¿no? No es tan solamente enviar, sino realizar sus ordenanzas en el templo. Bien, Presidente entonces Chagua, agradecemos. Presidente Chagua, disculpe, antes me había olvidado, la hermana Pati Buitrón estaba preguntando, por favor, no se saca la cita por teléfono, todo es en la página web de Virtual. la iglesia. Todo es en la página web de la iglesia. Eso nomás quería agregar. Gracias. Está bien, está bien. Gracias, hermano Román. Gracias también al patriarca por su testimonio. Y también a cada uno de ustedes por su participación. Antes de terminar con el último himno que es en la página 10, te damos, sí, hermano Román, te damos, Señor, nuestras gracias. Sí. Sí, ¿no? Ya. Y la última oración estará a cargo de nuestro hermano Víctor Borbor del barrio Covia. Ese es nuestro secretario histórico y también maestro de seminario del barrio Covia. Entonces, como no puedo compartir, no hay problema, yo solo quiero leerles una sugerencia que dejó el presidente Nelson para este año 2022. Son 3 puntos. Uno dice fortalecer tu base espiritual. ¿En qué forma lo hacemos? Estudiando las escrituras, orando más a menudo, hacer de la adoración en el templo una prioridad más grande y dejar que Dios prevalezca en nuestras vidas, ¿no? Entonces, lo que hemos aprendido el día de hoy acerca del templo, las ordenanzas, que hacen posible que nos podamos unir a nuestras generaciones, que pueda ser prioridad para nosotros en este año 2022. El segundo punto es, sea amable con los demás. Por favor, sean compasivos, comprensivos, lentos en juzgar y prestos para perdonar. Esto involucra a todos, ¿no? El Señor, a través del profeta, nos pide que seamos amables con los demás, con nuestra esposa, nuestro esposo, si estamos casados, si es que somos padres, con nuestros hijos, y si somos hijos, con nuestros padres, y también con nuestros hermanos en la iglesia, y también con los hermanos también que todavía no conocen el Evangelio. El tercer punto es actuar con decisión. Al Señor le encanta
el esfuerzo. Al Señor le encanta la constancia. Al Señor le encanta la firmeza. Entonces acá hay 3 verbos, ¿no? Esfuerzo, constancia y firmeza. De esa manera actuamos con decisión al poder seguir obedeciendo y cumpliendo las cosas que el Señor nos ha pedido que hagamos en este devocional de templo, historia familiar e indexación, que pueda en nuestros corazones brotar el sentimiento de la historia familiar, de que cada familiar que de repente no lo conocemos, algunos lo conocemos, pero son nuestra familia, y ellos están esperando que nosotros podamos realizar la obra por ellos. Y qué bueno que la iglesia en un corto tiempo ha evolucionado toda esta parte de lo que es la historia familiar. Ahora podemos hacerlo virtualmente, desde casa, desde el celular. El Señor va ampliando más los recursos para poder hacer de que podamos conectarnos con todos nuestros seres que se adelantaron. Y otra forma de poder encontrar a esos seres queridos también es indexando, ¿no? Hacer indexación. No les pedimos una cantidad, deseamos que ustedes puedan unirse al plan del barrio y puedan cumplir con la meta en forma personal y familiar, para que puedan indexar también. Sé que esta es la obra del Señor. Él nos ama y también los ama a cada uno de ustedes. Gracias por su tiempo, gracias a ustedes, apreciados líderes, por haber hecho posible que se lleve a cabo esta actividad. Ahora el deseo es que podamos replicarlo a nuestra familia, a nuestros barrios y en nuestras organizaciones. En el nombre de Jesucristo, amén. Hermano Romano, el himno, y luego hermano Víctor. Señor, nuestras gracias, que mandas de nuevo venir, profetas con tu evangelio, guiándonos cómo vivir, y gracias por todos los dones vertidos por tu gran amor. Tenemos placer en servirte, a ti nuestro gran bienhechor. Al sobrevenir los peligros que amenazan quitarnos la paz, tenemos en Dios gran confianza. Vencido será Satanás, de Dios no dudamos en nada, probamos ya bien su bondad. Los que a Sion se opongan, al fin sentirán su maldad. De Dios cantaremos la gracia, bondad, compasión y amor. Gozamos de su evangelio, alegres de ver su fulgor. Así a la dicha eterna los justos y fieles irán, mas los que el mensaje rechacen, tal gozo con él no tendrán.
Padre Celestial, en esta noche te agradecemos por haber tenido esta reunión en la cual hemos recordado y hemos podido poner en acción las cosas que debemos aprender a recordar y aplicar para estar en sintonía con nuestra historia familiar y ayudar a las personas que nos han antecedido en esta vida, y gracias a ellos estamos acá en esta tierra de aprobación. Queremos pedir por la salud, por la vida y la familia, por nuestros líderes en nuestra estaca, para que podamos mantener esta unidad en cuanto a historia familiar. Gracias por los recursos que nos das, por la tecnología, por las herramientas, por las personas que nos ayudan y pueden ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos en historia familiar. Pedimos que nos perdones cuando estamos en falta, que nos ayudes y podamos tener ánimo para seguir esforzándonos en nuestro cometido. Esto te lo pedimos y agradecemos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.